Hola, muchas gracias por haber venido. Yo voy a ser breve. Yo soy de DataEase, pero DataEase somos una compañía que nació en analítica y visualización de datos, enfocados a la optimización y a la generación de insights, con un componente UX muy fuerte. Y poco a poco fuimos creciendo en todo el ciclo del dato, cubriendo pues, todas las áreas como es natural, pues, de ingeniería, arquitectura, y temas de machine learning e inteligencia artificial más recientemente en el último año y medio, 2 años, ¿vale? Somos una compañía presente en Italia y en España y nos gusta hacer este tipo de eventos sobre casos de uso específicos, sobre temáticas o tecnologías específicas, siempre en relación con el ciclo del dato y la inteligencia artificial. Y así que bienvenidos a todos y espero que os parezca interesante esta charla. Nada, dejo la palabra a Francisca. Bueno, primero me presento, soy Francisca Rubio, soy la directora de Gaia X España. ¿Y qué es Gaia X España, no? ¿Y qué es Gaia X? O sea, sí, ni siquiera sé lo que es. Voy a intentar explicar un poquito qué es Gaia X, que es la iniciativa de espacio de datos, y luego ver cuál puede ser el interés para vosotros. Cuando haces la definición formal de qué es Gaia X, una iniciativa europea con un ecosistema digital, federado, transparente, etc., queda un poco difícil entender qué es realmente un espacio de datos y qué es Gaia X. Un espacio de datos, en definitiva, al fin y al cabo, es una manera de competir con los datos que se pueden tener en Estados Unidos y en China. ¿Quién tiene los datos en Estados Unidos? Las empresillas que no sé si os suena, no sé, Google, Amazon, Facebook, etc. ¿Quién tiene los datos en China? El Estado. ¿Quién tiene los datos en Europa? El usuario. Entonces la única manera que puedes competir y tener valor sobre esos datos es compartiendo datos, pero compartiendo datos de la forma europea, con los valores europeos, o sea, de forma soberana, transparente, segura. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues, por ejemplo, con espacio de datos. Yo siempre enseño una forma un poco fácil y sencilla, que es, los espacios de datos son, al fin y al cabo, poner a disposición datos, cuando no estoy dando, estoy poniendo a disposición datos con mis condiciones para que los puedan utilizar otros. Esas condiciones pueden hacer que lo utilicen quien yo quiera. O sea, al final los datos siempre son tuyos, son datos soberanos. Por eso, por ejemplo, en salud es tan interesante. Y pueden ser tanto datos como servicios. Pueden ser servicios, que pueden ser algoritmos, o pueden ser también servicios TIC. Por eso también es interesante para gente que trabaja en infraestructura, por ejemplo. Al final estoy compartiendo datos, estoy compartiendo algoritmos y estoy compartiendo servicios TIC. Pero ¿cómo? ¿Cómo hago eso? Porque recuerda que lo estoy haciendo con unas condiciones que yo pongo y que quien va a tomar mis datos es quien yo quiera. Entonces tenemos que hacerlo como con confianza. Y esa estructura de confianza es lo que proporcionan Gaia X y los espacios de datos en general. Ahora va a explicar Juanjo toda la parte de Fireware, que es un poco la parte más tecnológica. Yo voy a hablar más de la parte de confianza. Al final, para hacer un espacio de datos, necesito 3 cosas. Compartir los datos. ¿Cómo voy a hacer ese intercambio de datos? Por una parte. Toda la parte de federación es cómo voy a definir la identidad, cómo voy a definir esos catálogos. Y por otra parte, cómo me voy a acreditar, ¿no? Esas son las 3 patas, ¿no? El intercambio de datos, la federación y el compliance. Al final, ¿qué consigo haciendo espacio de datos? Con que tengáis esto claro, son 2 cosas. Consigo interoperabilidad, porque al final lo que yo quiero es tener esto, que lo que quiero tener es muchos espacios de datos que sean interoperables entre sí, y lo que quiero es escalabilidad. 2 palabras, interoperabilidad y escalabilidad. Aquí, poner una nueva bolita, poner un nuevo espacio, poner un nuevo datos o un nuevo algoritmo, es semiautomático, es prácticamente automático porque ya está definida la gobernanza, etc. Entonces, con que tengáis claro eso, Gaia X y los espacios de datos me permiten que, siguiendo los estándares, pueda conseguir una escalabilidad y una interoperabilidad de mis datos. Aquí está Fireware, por ejemplo, hoy, que es otra iniciativa de espacio de datos. Al final todos trabajamos juntos, todos formamos el Data Space Business Alliance. Fireware, ITSA, BDVA y Gaia X forman el Data Space Business Alliance. Al final
Yo cuando hablo del Data Space Business Alliance. A mí me da igual que utilicéis solo Gaia X o que utilicéis cualquier otra de las iniciativas. ¿Cómo se funciona? En Europa se marcan pues, todas las partes de arquitectura, estandarización, etc. Y lo que hacemos en los hubs nacionales, nosotros en Hub España, es crear esa comunidad, crear esos ecosistemas y construir esos proyectos. Porque eso desde Europa no se puede hacer, por eso lo hacemos en los hubs nacionales. ¿Y cómo los hacemos? A través de los grupos de trabajo. Nosotros tenemos ahora mismo 6 verticales, que curiosamente, casualmente, coinciden con la componente 14 y la componente 12 del plan de resiliencia. Obviamente, era algo que el Ministerio empujó mucho, entonces tenemos el componente 14, el grupo de trabajo de turismo, y de la componente 12 tenemos el grupo de trabajo de movilidad, agroalimentario, industria, salud y comercio, que casualmente son las 2 convocatorias que han salido y que aquí, donde se van a invertir los 200 millones de euros que acaban de salir en el espacio de datos. Nosotros tenemos además algo único, que es, además tenemos grupos de trabajo horizontales, no solamente los verticales, tenemos 3. Uno es el de tecnología, que más de la mitad de nuestros socios, nosotros tenemos ya más de 100 socios, y yo llevo desde mayo, o sea que llevamos un poco tiempo y ya tengo más de 100 socios, y más de la mitad están en tecnología, o sea, son centros tecnológicos, universidades, empresas tecnológicas, etc. Y ahí trabajamos, por una parte, intentar traducir, no me refiero al idioma, todo lo que se estandariza en Europa, traerlo a España, y por otra parte, últimamente incluso estamos intentando nosotros proponer cosas a Europa. Y luego tenemos el grupo de trabajo de legal, porque muchos de los bloqueos, sobre todo en salud, son por problemas legales, y el grupo de trabajo de ética, impacto social y ética. Y luego todos se entrecruzan con los grupos de trabajo verticales. Siempre va a haber alguien de los horizontales en las reuniones verticales. Nuestros objetivos en Gaia X España es ser el punto de referencia al espacio de datos, que ya un poco lo somos, hacer difusión, ser el soporte tecnológico, hacer radiografías sectoriales, centros de experimentación y acelerar el intermediario de datos. Pero bueno, os voy a contar un ejemplo, que es mucho más fácil verlo con un ejemplo que os cuente la teoría. El ejemplo lo hemos hecho en el grupo de trabajo quizá más fuerte, que es el de turismo. El turismo es muy potente en España y el primer proof of concept lo hicimos con turismo. Entonces, uno de nuestros socios, que es Turismo Andaluz, el Turismo Andaluz, imaginaos el dinero que tiene. No sé, ¿quién está aquí en Fitur? En Fitur estaba el pabellón 1 Europa, no sé, América, pabellón 2 África, pabellón 5 Andalucía. O sea, fijaros que tiene un Turismo Andaluz. Y Turismo Andaluz dijo, aunque yo tenga mucho dinero, yo no tengo ni todos los datos ni todos los algoritmos. Necesito compartir. Entonces dice, vamos a hacer un ejemplo donde se vea la promoción turística en Andalucía. Entonces cogimos los datos de apartamentos, hoteles y campings y cogimos datos que ya están en una plataforma que utilizan Turismo Valencia y Turismo Andaluz, donde ya ponen voluntariamente los hoteles sus precios de habitación cuando se hace el booking, y eso lo ponen voluntariamente los hoteles, totalmente anonimizado, por supuesto, cuando se hace el booking, cuánta gente va, qué nacionalidad, etc. Y se utilizó otra fuente de datos, que eran los datos estadísticos que ya tiene Segitur, que es el Ministerio de Turismo, ¿no? Vamos a pasarlo por la coctelera de Gaia X a ver qué pasa. Primero, esos datos se toman, se le enviaron a Cetica Tecnalia en este caso, y se puso la identidad según cómo la pedía Gaia X. Gaia X tiene una forma de definir la identidad, en este caso de ID, y se construyó esa identidad utilizando el wizard. No funciona el wizard. bueno. Se hizo la identidad. Fijaros que aquí lo que se hace es la identidad, el participante y las condiciones que estoy ofreciendo, ¿no? A partir de ahí, una vez que se comprueba que la identidad es correcta, pasa por el clearing house, que es el que acredita que esas credenciales son correctas. Hay 4 clearing house en Europa y uno de ellos es este de Aire Network y ARSIS, que están en... Bueno, España tiene 2, el Aire Network y el de ARSIS. Entonces este clearing house es el que acredita que todo funciona bien. No funcionan los vídeos. Perdón. Una vez que se acredita que la identidad es correcta, que los servicios que se están ofreciendo son correctos, que los participantes son correctos, etc., que ha pasado por el clearing house, ya tengo acceso a poder recoger esos datos. Entonces lo que hicimos fue, Telefónica en este caso, un tercero, cogió esos datos y hizo un data join. No, ya repito, no están funcionando los vídeos, pero bueno, lo que hace Telefónica es recoger esos datos y hacer el data join. Y luego una cuarta empresa
en este caso es una pyme de Madrid que se llama Tinámica, puso a disposición sus servicios de inteligencia artificial. Si os fijáis, lo que estamos es democratizando el uso de los datos. Una empresita pequeña de Madrid fue capaz de recoger los datos de Turismo Andaluz o de reutilizar algo que había hecho Telefónica. Entonces, Tinámica hizo su servicio de inteligencia artificial generativa. Aquí se ve un vídeo muy chulo cómo hace el análisis. Y al final, Tinámica hace una recomendación. ¿Y qué recomendación hace? En este caso es decir, hay que hacer promoción turística de Andalucía en mayo. ¿Por qué? Porque ya hace buen tiempo, se puede utilizar, todavía la ocupación es muy alta, y hay que hacer esa promoción en Noruega, porque a los noruegos les gustan mucho los campings, y hay que hacer la promoción la tercera semana de enero, porque los noruegos suelen reservar con 3 meses y medio de antelación. Entonces es una campaña súper focalizada, un ahorro de coste para Turismo Andaluz, que sabes que vas a tener un beneficio inmediato. Entonces hemos utilizado datos que estaban ahí sin utilizarse, que no servían para nada, porque siendo muy generosa, el 80% de los datos no se utilizan nunca, y cuando se utilizan para poner un dashboard. Entonces esos datos que estaban sin utilizar, los hemos utilizado, le hemos dado valor para esa campaña de promoción turística, hemos valorizado esos datos. Pero lo hemos hecho con una empresa de Madrid, País Vasco, Asturias, Andalucía, La Rioja, Valencia, con empresas totalmente diferentes que se han ido identificando de forma asíncrona, con una identidad que ha proporcionado GaiaX, y han podido hacer todo este servicio, ¿no? De forma democrática. Cuando presentamos esto en el grupo de trabajo de turismo, dijimos, ¿quién más quiere participar? Pues todos estos, pues desde Mastercard hasta Amadeus, hasta la Universidad de Málaga, por ejemplo, o hasta pequeñas pymes. Además, y esto es muy importante, con esos datos que ya tenemos a disposición, este caso de uso era de promoción turística, pero los mismos datos, exactamente, podríamos haber hecho un caso de uso, por ejemplo, de predicción de la ocupación, y haber podido planificar la contratación y haber podido planificar la formación. O podríamos haber hecho segmentación turística, o podríamos haber hecho seguimiento de turistas, o sostenibilidad, o ciberataques, etc. Porque nosotros lo que queremos es que se dé valor a esos datos y además que eso cree una nueva economía y nuevas empresas. Entonces este es el valor final que nosotros queremos tener en GaiaX. Entonces simplemente este es el concepto que quiero que tengáis, que con el espacio de datos conseguimos democratizar el uso del dato y darle valor a esos datos. Entonces ahora os quería contar la convocatoria que ha salido. Es otra, tenía más casos de uso de industria, pero viendo que hay poca industria no los voy a contar, pero bueno, cualquier industria, lo que sí me gustaría que pensaseis es, ¿y vuestros casos de uso? ¿Cuáles son vuestros casos de uso? ¿Vale? Esto lo podéis ir pensando y ahora os cuento cómo va a ser la convocatoria. Bueno, por supuesto, gracias por escuchar lo que es un espacio de datos. Y ahora, ¿todos habéis entendido la utilidad de los espacios de datos? O sea, ¿qué estoy consiguiendo? Democratizar el uso del dato. Estoy consiguiendo que se utilice y estoy consiguiendo que se utilice de forma segura. Entonces esto, repito, es una cosa que está promocionando la Comisión Europea, promocionando el Ministerio de España, ¿no? Entonces, el Ministerio de España acaba de sacar 200, mira, se me llena la boca, 200 millones de euros en una convocatoria solo, única y exclusivamente para espacios de datos, para hacer esto. Ha sacado 50 millones de euros en turismo, en una convocatoria de Segitur, y 150 millones en la convocatoria que ha sacado la SEDIA. La de Segitur ya es un poquito tarde porque acaba el 13 de marzo, pero la de la SEDIA acaba el 30 de abril, o sea que todavía hay tiempo para ir a la de la SEDIA. Hay dos tipos de proyecto, os voy a contar. Por una parte tenemos los centros demostradores, que eso para las empresas tecnológicas, y aquí tenéis un montón, empresas tecnológicas, universidades, es muy interesante porque lo que pretende es crear un poco la infraestructura, gobernanza, etcétera, de un espacio de datos para que otros lo utilicen, ¿no? Para que el resto pueda testear sus casos de uso. Eso por una parte, y luego por otra parte está un programa de casos de uso, que yo puedo tener un caso de uso y lo utilizo en forma de espacio de datos. Esta parte de individual y colectiva la voy a dejar solo en individual, ahora lo cuento un poco mejor. Los demostradores sí que van a intentar que haya un demostrador por comunidad autónoma. Los de Madrid lo tenéis complicado, pero bueno,
pero siempre se premiará la calidad. De todas maneras me han dicho que si hay más demostradores, se podría pasar dinero de los casos de uso a demostradores. En principio hay un dinero guardado para demostradores, aquí. Hay 40 millones para demostradores y 110 para casos de uso, pero siempre si sobra de un lado se puede ir al otro. Como veis, la temática es economía social y cuidados. Agroalimentario, hay 40 millones para agroalimentario, y el resto, movilidad sostenible, comercio, industria y salud, son los que se llevan el paquete de 95 millones de euros. ¿Vale? Esto son mínimos. Esto sería si hubiese muchísimos proyectos, pero en principio, si se acabase dinero de un lote, pasaría al otro, si no se completase, ¿no? Quiero decir que no os obsesionéis con esto, porque se puede pasar dinero fácilmente de un sitio a otro. Las condiciones. Pues aquí se diferencia mucho entre gran empresa, mediana empresa y pequeña empresa. Las grandes sí tienen un 40%, medianas al 50% de intensidad y pequeñas al 60%. Esta convocatoria en concreto es muy interesante para grandes empresas, porque se llevan un 40% y además pueden hacer proyectos individuales. Así que es muy interesante. Y las de pequeñas y medianas, que se llevan un 50 y un 60 también. Aquí incluyo, los doy ya por hecho, los 15, esto incluye los 15 puntos de difusión. Si no sería 25, 35 y 45. Las entidades públicas tipo universidad van a costes marginales. Se llevarían el 100%, pero solo a costes marginales. Lo saben, aquí están los de la UPM, o sea que lo saben. Y los proyectos son grandes. El mínimo tendría una subvención de 300.000 y el máximo 5 millones de subvención. Eso quiere decir que una pequeña empresa tendría que presentar mínimo un presupuesto de 500.000 para llevarse esos 300.000. ¿Vale? Cuando digo 300.000 y 5 millones es el montante de la subvención. ¿Vale? O sea que si es una pequeña tendría que hacer 500.000. Y si fuera una grande, pues del orden, si fuera una mediana, 600.000, y si fuera una grande, pues del orden de 700.000. Repito, estos son los sectores. Lo que se subvenciona es lo típico de infraestructura, personal, instrumental, subcontrataciones el 50% como mucho, y costes indirectos. Se pagará por adelantado, con lo que hablaría que tener aval. Puede ser aval bancario o de seguros, un SGR o un seguro de caución. Que no tengo ni idea de lo que es eso, pero cuando se diga a la gente se tranquiliza un poco. Y luego, bueno, la presentación ya sabéis que es entre el 2 y el 30 de abril y el proyecto tiene que terminar el 31 de diciembre de 2025. Solo entidades españolas, ¿vale? Algunas aclaraciones. Bueno, estos son los criterios y los requisitos técnicos. Aclaraciones. Los proyectos... Bueno, los beneficiarios tienen que ser asociaciones, empresas públicas o privadas o centros de investigación o conocimiento. Excluye a las administraciones públicas. Cualquier otra institución, y esta me lo preguntáis, porque es verdad que hay, y este que no es ni una asociación ni es no sé qué, pues en esos casos concretos los podéis preguntar, ¿vale? Tal y como está escrita la convocatoria, básicamente solo se puede ir en proyecto individual. No hay consorcios y no hay UTES. No hago ningún comentario. Estoy dando datos, ¿no? No se pueden hacer consorcios ni UTES, con lo cual en la práctica solo se pueden hacer proyectos individuales. Entonces, bueno, esto por lo menos es la única ventaja que tiene, que no tienes que perder el tiempo en hacer consorcios ni firmar papeles, porque solo puedes ir individualmente. Nosotros estamos proponiendo que si se quiere hacer un ecosistema se pueden presentar por separado las diferentes partes del ecosistema, pero cada uno tiene que ser autoevaluable. Estamos hablando de cosas como consorcios virtuales, ¿no? Pero cada proyecto es individual. Sin embargo, sí os podéis apoyar los unos en los otros. Sí os podéis apoyar casos de uso en plataformas existentes o en demostradores. Los demostradores pueden ser multisectoriales, pero tenéis que nombrar un sector como principal, porque os recuerdo que había unas cuotas. Así que si, por ejemplo, puede ser, yo que sé, movilidad y turismo, bueno, turismo no, movilidad e industria, pero uno tiene que ser el principal. Os recuerdo que el centro demostrador tiene una cuota de comunidades autónomas. Se puede
en mi opinión se debe, un centro demostrador siempre debería ser una evolución de algo ya existente, porque siempre, si no empezar de cero es súper complicado, pero solo obviamente se puede justificar lo nuevo. Eso siempre pasa en las convocatorias. Siempre tiene que haber un modelo de negocio y se tiene que demostrar o se tiene que decir cuál es la sostenibilidad, tanto del demostrador como del caso de uso. En los casos de uso también son individuales y también se pueden apoyar en demostradores. Os repito, un caso de uso no tiene por qué hacer el espacio de datos. En la práctica, un caso de uso puede desarrollar su propio espacio de datos, puede ir sobre una plataforma existente, puede ir sobre un demostrador que se vaya a presentar, o puede ir sobre un programa europeo que ya existente, como puede ser EONA X o Catena X o Manufacturing X. Para las universidades, aunque aquí no haya muchas, no se pueden subcontratar servicios, se lo hemos estado hablando, pero sí se puede contratar as a service, una infrastructure as a service, o una platform as a service, o un software as a service. Con lo cual es otro producto que podrían tener algunos centros tecnológicos. Igual, pueden ser multisectoriales, pero siempre habrá que marcar un sector como principal. Y siempre tiene que haber un objetivo final, siempre tiene que haber un modelo de negocio. Tiene que funcionar, ¿no? El prototipo que se haga, o el MVP o el producto final. ¿Es incompatible con otras ayudas? Esto por si no hay suficiente problema, también es incompatible con otras ayudas. Y bueno, la duración es hasta el final del 2025 y ya sabéis que tienen que hacerse garantías. Mi objetivo es intentar que presentéis convocatorias, porque me parece súper interesante, las intensidades de ayuda están bastante bien, 40, 50, 60, y pondría a España en primer lugar de espacios de datos en Europa. De hecho, para informaros, Fireware, GaiaX, ITSA y BBVA nos han invitado a ser el primer hub en Europa que es completo y puede tener toda la parte de Data Space Business Alliance. Así que creo que es una muy buena noticia para España que tengamos esta convocatoria y os animo a todos a hacerla. Si tenéis cualquier pregunta, solo tenéis que preguntarme y bueno, muchas gracias a todos. ¿Existe algún requisito en la convocatoria en cuanto a que el caso de uso que se plantee tiene que estar en el mercado en un plazo o incluso en el plazo del proyecto, o es algo que se asume como experimental al menos durante lo que es el desarrollo del proyecto? No es un proyecto, no es una convocatoria de I+D, o sea, no hay que hacer un producto, no hay que hacer una investigación, es un proyecto de desarrollo, pero no te piden que sea viable durante el plazo del proyecto, aunque sí que hay que explicar bien cuál será la sostenibilidad futura. Si el proyecto dice, es que me está regalando los datos no sé quién y yo tal, la sostenibilidad no sé, y yo no lo voy a vender, pues la sostenibilidad del proyecto es dudosa. Entonces sí que hay que no demostrar, pero sí mostrar que tiene una sostenibilidad. Y tenéis que demostrar que hay un ecosistema. O sea, aunque los proyectos sean individuales, sí que tiene que haber varios interesados en el proyecto. Os sugiero que tengáis cartas de apoyo, que tengáis partners reales que os vayan a ayudar, porque un proyecto solo, contigo solo, eso sí que no lo van a aceptar. Aunque lo tengas que presentar tú solo, no lo van a aceptar. Y básicamente la regla es CIF que presenta el proyecto, es el CIF que recibe el dinero, y el personal del CIF que tiene que demostrar que está trabajando en el proyecto. Bueno, estoy haciendo un poco spoiler de una parte que voy a contar, pero es importante. Al final, en un espacio de datos hay un servicio que es de alguna manera común a todo el espacio de datos, que en este caso casaría con el concepto de GaiaX Digital Clearinghouse. Creo que sería, y hago comentario en parte pregunta, que sería interesante que desde GaiaX España se un poco hiciera un statement hacia los que están elaborando propuestas diciendo, oye, podéis montar propuestas sabiendo que va a existir estos GaiaX Digital Clearinghouse y podéis, digamos, asumir que cuando esos proyectos se monten van a poder acceder a estos servicios. No sé si ligados a demostradores o porque simplemente existe un compromiso de socios de GaiaX España de tener ese servicio en marcha. El Clearinghouse, que es lo que he mostrado antes, es algo que es obligatorio en GaiaX. La convocatoria no pide que sea obligatoriamente GaiaX, el Clearinghouse es opcional,
Pero es verdad que teniendo un clearing house, que es el notario ese que teníamos que hacía el compliance, teniendo el clearing house, automáticamente cumples muchos de los requisitos que piden. Entonces es opcional, es voluntario, pero es, digamos, sería interesante que se pudiese utilizar. En España ahora mismo hay dos, que está el de Aire Network y el de Arsis. Nosotros vamos a sacar una serie de recomendaciones o una serie de especificaciones que podéis utilizar, y para cualquier ayuda, para cualquier pregunta ya sabéis que nos podéis preguntar, pero bueno, nosotros recomendamos que se utilice el clearing house. La pregunta sería si montaremos o montaréis algún espacio en el que podamos consultar qué demostradores o qué proyectos, casos de uso existen y podemos tirar de ellos a la hora de hacer nuevos estudios. Sí, nosotros hemos hecho una encuesta, con lo cual yo sé más o menos cuánto. Lo que pasa es que mi visión es un poco sesgada porque yo tengo a casi todos los centros tecnológicos. Entonces yo tengo muchísimos demostradores, pero tengo pocos casos de uso. Entonces yo sí que tengo una lista de demostradores que puede que quieran, y si no tienen el demostrador como tal, sí como al menos una plataforma. Estamos haciendo, mi compañero Asier, que es el responsable técnico, está haciendo una base de datos con links y eso que podéis utilizar. Entonces sí que os la vamos a pasar. Sí que si tenéis, creo que en el registro, creo que estáis registrados, entonces en el registro os pasaremos información. Y también vamos a hacer como una especie de base de datos de plataformas existentes. Y repito, quien quiera nos puede mandar la información. Mira, yo tenía una pregunta. El año pasado asistí a la presentación de lo que era Gaia X en el sector salud. Y inicialmente lo que se nos presentó es que el uso de este lago federado de datos europeo en el sector salud iba a tener dos fines, uno para uso primario de datos y otro para uso secundario de datos, sobre todo focalizado en investigación. Entonces, simplemente que igual es porque estoy un poco perdido, pero en el momento, cuando hablas de presentación de proyectos, ¿se entiende que los data partners o los proveedores de datos en el ámbito sanitario ya están integrados en la plataforma? Es decir, en nuestro sector, el principal proveedor de datos es la administración, es las comunidades, los hospitales, los que tienen las bases de datos de las historias electrónicas de los pacientes. Eso ya está integrado. Esto sería que a partir de una propuesta que nosotros hiciésemos en base a un estudio observacional, por ejemplo, se consultase qué proveedores de datos estarían dispuestos a participar en este proyecto, más que nada para entenderlo y aterrizar un poco el escenario en el que estamos. El caso de eso no es complicado. Yo estuve el viernes con la serie y le hice esa pregunta. Le dije, ¿tiene que ser casos que no sean clínicos? Que es lo que tocaba decir. Y de la serie, de la serie que son de transformación digital, me han sorprendido. Le dice, puedes hacerlo de X. O sea, no hay ninguna limitación en la convocatoria esta. No hay ninguna limitación. La cosa es que sea difícil. De hecho, porque no vais a tener los datos de la... Yo no voy a decir, oye, Paqui, pues si puedo hacer los clínicos, ayúdame a tener los datos. Y te digo, pues difícil. Entonces, si vosotros sois capaces de obtener los datos de alguna manera, de un hospital privado, por ejemplo, si vosotros sois capaces de tener datos de alguien que os dé los datos, podéis hacer lo que queráis en esta convocatoria. Pero es verdad que ese Data Lake sanitario, ese espacio de datos nacional sanitario, todavía no ha salido. Claro, iba por ahí. Claro, entonces, cuando yo pregunto, ¿y cómo se relaciona uno con otro? Dicen, pues ya veremos, porque no ha salido. No ha salido y no sabemos cuándo saldrá. Entonces yo haría lo de pájaro en mano, es todo lo que podéis hacer ahora con esta convocatoria, hacerlo. Porque todavía no sabemos cómo va a ser la de Data Lake nacional. Que de hecho Data Lake, a mí en salud, el Data Lake, entonces puede que luego en algún futuro a lo mejor sí que sea un espacio de datos. No ha salido todavía la convocatoria. Sí, Paqui, una pregunta. Cuando hablas de, y esta duda ha surgido en nuestro alrededor, cuando hablas de demostrar experiencia o algo así, que es Gaia X Compliance o lo que sea, bueno, quiero decir, este tipo de rollos, si tienes, o sea, si perteneces a Gaia X Europa, si tienes proyectos con IDSA europeos y demás, entiendo que con acreditar eso es suficiente. Yo creo que sí. Ella lo dice porque hay uno de los requisitos que pone al principio es utilizar cualquiera de los estándares, que eso es lo que hemos puesto en Data Space Business Alliance, que está Gaia X, está Fireware, está ITSA, etc. Si tú tienes ya proyectos con ellos y estás en los grupos de trabajo, obviamente ya serás Gaia X o serás ITSA o serás lo que seas, pero también tendréis que poner una pequeña explicación, ¿no? Bueno, ya sé, tenemos proyectos con IDSA directamente, claro. Entonces dices, a ver. Respecto al tema sanitario, solo voy a hacer un comentario, y es que yo llevo viviendo esto también en mis propias carnes. Hay una divergencia absoluta entre lo que es el European Health Data Space, o sea, lo que es la parte europea, y lo que es la parte española. Y esa dicotomía se reduce a que el Ministerio de Sanidad apuesta
por lo que es la palabra data lake y el Ministerio de Transformación Digital en este momento apuesta por la palabra espacio de datos. Y siempre se nos ha dicho que la parte de salud pública, o sea, lo que viene a ser los hospitales públicos, es el Ministerio de Sanidad. Entonces, es verdad que está la gente de farmaindustria, que hemos trabajado con ellos desde Ametic y cosas por el estilo. Entonces, mi consejo es que con mucho cuidado la parte pública de salud, aunque tengáis los datos de análisis epidemiológicos, estudios y demás y demás. Nosotros hemos intentado hacer un tema con cáncer y tienes que tener mucho cuidado de cómo vestirlo, ¿vale? Pero cuidado porque el uso primario y secundario no tiene nada que ver con esta convocatoria. También es verdad, un poco para ayudaros, que cuando pregunté ¿se pueden utilizar datos simulados o sintéticos? Me dijeron que sí. Con lo cual, si tenéis datos, pero queréis prepararlo todo y tenerlo todo listo, para que luego cuando entren los datos reales, de datos reales, también se puede hacer. Pero es verdad que salud es un tema complicado. Paqui. En cuanto a los estándares de datos para conseguir que haya esa comunicación entre distintas fuentes de información, ¿es parte de vuestro trabajo encargados de que se cumplan esos estándares o de que los datos estén en ese formato? ¿O yo lo que más conozco son en movilidad y en Smart Cities? No sé si vosotros os encargáis de eso. Nosotros como encargarnos, nosotros como Gaia X España solo impulsamos. Luego el estándar Gaia X se ocupa del Trust Framework. Por ejemplo, Fireware, que ahora lo va a presentar Juanjo, sí que tiene un conector, por ejemplo. O ahí, por ejemplo, si queréis utilizar ITSA, pues tiene otro tipo de protocolos, otro tipo de clearinghouse incluso. Entonces, vosotros lo que tenéis que demostrar, que era un poco la pregunta también de Mariate, es qué tipo de estándar voy a utilizar. Pues yo voy a utilizar Fireware, o voy a utilizar ITSA, o voy a utilizar tal. Y tenéis que describir cómo lo vais a utilizar. Pero nosotros, en principio, podéis utilizar cualquier estándar disponible. Presento yo a Juanjo, si queréis, que es el actual chairman del Steering Committee de Fireware, y qué mejor que él para explicar toda la tecnología Fireware. ¿Cuántos que hay aquí han oído hablar que es Fireware? ¿O les suena? Bueno, vale, bastantes. Entonces no me voy a enrollar mucho, pero a nosotros nos gusta decir con orgullo que nosotros vamos a intentar que las cosas pasen, que sucedan. ¿Y cómo lo hacemos? Porque creemos en el poder del open source, de crear tecnología que pone, se materializa en componentes que las empresas pueden utilizar para construir esos sistemas en base a esas especificaciones que ciertos organismos publican. Nosotros no somos un organismo que publique especificaciones, nosotros lo que hacemos es implementarlas y eso sí, en general también participamos activamente en organismos que generan esas especificaciones porque queremos asegurarnos que lo que publican es implementable. Esa es la razón por la que, por ejemplo, en el ámbito de los espacios de datos somos muy activos entrando en un grupo de trabajo dentro de Gaia X en Europa o formando parte de los grupos de trabajo de ITSA. Como ha comentado antes Paqui, en base en parte a esa proactividad, pues fue como formamos esta Data Space Business Alliance con el objeto de tratar de conseguir el alineamiento máximo posible. Y cuando hablamos de especificaciones estándar, nosotros siempre nuestro foco han sido, digamos, las soluciones inteligentes, el hacer sistemas inteligentes que soportan pues una mejora en los procesos de organizaciones, etc. ¿Y por qué nos estamos metiendo en este tema de los espacios de datos? Porque en cierto modo esto de los espacios de datos nosotros lo vemos como el siguiente paso natural que va a venir en el proceso de transformación digital de las organizaciones. Las organizaciones, pues Fireware, nosotros hemos apostado en gran medida para proporcionar aquellas tecnologías y hacerlas disponibles como open source que permiten a las organizaciones romper los hilos de información internos, integrar los sistemas y gestionar de una manera más inteligente todos sus datos. Eso es lo que ha dado lugar al concepto de Smart Cities, Smart Farming, Smart Ports. Sabemos que Fireware, muchos lo conoceréis fundamentalmente porque se ha convertido casi en un estándar de facto en el ámbito de las Smart Cities, pero que sepáis que estamos también en otros sectores. ¿Y qué es lo que ocurre? Que bueno, en general, dentro de una organización, tú puedes haber digitalizado integrando los sistemas, etcétera, pero el siguiente paso que nosotros vislumbramos es
el interés, la potencial oportunidad de que dentro del mapa de sistemas de cualquier organización pues se puedan integrar servicios que forman parte de productos que empresas estén ofreciendo en la nube, ¿vale? Incluir esos sistemas como parte de los sistemas. Muchas organizaciones que han, digamos, abordado esa transformación, digitalización, esa integración de sus propios sistemas, rompiendo los hilos de información, generalmente tienes sus sistemas o bien desplegados on-premise o bien desplegados en una nube a la que se conectan en cierto modo con una conexión cloud privada. Lo que vemos o intuimos como un paso digamos, hacia adelante, que es el que precisamente está ligado al tema de los espacios de datos, es que surjan, por ejemplo, emprendedores que construyen soluciones, por ejemplo, a lo mejor haciendo uso de la inteligencia artificial, etcétera, y proporcionen esos productos, esas soluciones en un ámbito de manera que distintas organizaciones digan, pues yo quiero integrar esos servicios porque quiero que se formen parte de mi mapa de sistemas y aprovecharme de esto. Pero al mismo tiempo el proveedor de esos servicios quiere ofrecer eso desde la nube a distintas organizaciones, explotar la sinergia de los datos, de aprender, etc. Así, por ejemplo, yo puedo estar pensando en una Smart City y yo puedo, en el ámbito de esa evolución, que esa ciudad integre nuevos sistemas, como pueda ser una aplicación de gestión de parques y jardines, que un emprendedor, una empresa, una startup ha creado y que decide que va a ofrecer desde la nube a distintas ciudades, ¿vale? Pues se trata de habilitar eso, y no solo eso, sino también que las propias organizaciones exploten la oportunidad de ofrecer servicios a otras organizaciones, bien porque le puede interesar o bien porque en hacerlo puede existir oportunidades de monetización. Cuando hablamos de una ciudad, pues puede existir la oportunidad de decir, oye, yo quiero ofrecer ciertos servicios porque esto va a permitir que otras organizaciones, por ejemplo, yo quiero dar el servicio de cómo están funcionando los tráficos en tiempo real en mi ciudad, pero y quiero que esto lo puedan aprovechar los operadores logísticos para que calculen mejor sus rutas. Me interesa porque además eso mejora el tráfico dentro de mi ciudad, no se producen más atascos con sus camiones yendo por donde no deberían, etcétera, etcétera. Se trata de crear esos ecosistemas de innovación. Algo que, por ejemplo, yo puedo, sin embargo, facilitar en este entorno que surja que haya una empresa emprendedora que dice, pues yo tengo un sistema de gestión de predicción de tráfico o predicción de inundaciones que he hecho con unos algoritmos de la muerte y soy capaz de proporcionar algo diferencial. Bueno, pues eso lo puede integrar la ciudad dentro de su mapa de sistemas, enriqueciendo a lo mejor el sistema de gestión de tráfico que tiene, que a lo mejor no tiene capacidades de predicción, y con eso va integrando un sistema más completo, pero al mismo tiempo esa ciudad, esas predicciones que está recogiendo las puede ofrecer, como decía, ese operador logístico. Se trata, en definitiva, de crear esos ecosistemas de innovación donde, de alguna manera, se pueda enriquecer cómo una organización crece en su ambición hacia ser más digital, hacia ser más smart. Al menos es la visión que desde Fireware tenemos, porque nuestra visión en Fireware siempre ha sido el foco en lo smart y en la mejora de los procesos. Sin embargo, eso que tal y como lo he contado suena muy bonito, y dices, pues qué bien, hasta la fecha se enfrenta a una serie de retos que realmente hay que resolver. Algunos de ellos técnicamente incluso antes no estaban resueltos, no existía tecnología para resolverlos. Con los espacios de datos los vamos a poder resolver. Uno de ellos es el tema de la gestión de los usuarios. Yo tengo mis usuarios por ejemplo, vuelvo al ejemplo porque siempre con ejemplos se aterrizan mejor las cosas. Yo tengo mis usuarios, yo quiero utilizar una aplicación que alguien me está proporcionando de parques y jardines. Voy a tener usuarios que son los jardineros,
los administradores del sistema, los supervisores de esos jardineros, el ciudadano final, pero ¿dónde registro esos usuarios? ¿Los registro en un sistema de gestión de usuarios que me va a proporcionar el que ofrece esa aplicación? Yo no quiero que mis usuarios estén allí, yo quiero gobernar mis usuarios. Los tengo que poner en un gestor de identidad, un identity provider central que no sea ni suyo ni mío, pues tampoco me gusta. Yo quiero ser quien controla la identidad de mis usuarios y simplemente que se revele hacia ese proveedor de aplicación, pues cuál es, digamos, ese rol, ese atributo de si soy un jardinero, soy un ciudadano, etcétera, que es en realidad lo que le debería importar. No tenemos hoy tiempo para explicar técnicamente en detalle eso cómo se resuelve, pero se resuelve con una serie de tecnologías que son de nuevo cuño, unos nuevos estándares que se han desarrollado en el marco del W3C, que tienen que ver, os suelto ahí buzzwords para que por lo menos os suenen, con identificadores descentralizados, con credenciales verificables. Existe un nuevo modelo de gestión de identidad digital, ligado además a los conceptos de digital wallet, billetera electrónica, no sé, no me gusta a veces traducir estas cosas porque me suenan fatal, pero tal. Entonces, ese es un ejemplo de un reto técnico que antes no se podía resolver, y en el ámbito de los espacios de datos han surgido tecnologías que van a permitir resolverlo. Luego hay otros retos, pero esos retos en general tienen un factor que es el cómo llegar a un acuerdo. Muchas veces existen muchas tecnologías distintas para resolver el mismo problema. El problema es que te tienes que poner de acuerdo. En un espacio de datos es muy importante este concepto de acuerdo entre las partes. Un espacio de datos, en cierto modo, es una comunidad, un ecosistema donde los participantes han determinado que van a llegar a un acuerdo en cuanto a qué estándares se van a utilizar para resolver ciertos problemas, que o todos adoptamos los mismos estándares o no vamos a poder crear un ecosistema donde florecen esos proveedores de soluciones y, digamos, se pueden integrar plug and play en la arquitectura de las organizaciones que se embarcan en el ecosistema, ni tampoco estas organizaciones van a poder ofrecer servicios de manera que cualquiera sepa cómo consumirlos. Si cada uno ofrece los servicios de su manera, con sus interfaces, etcétera, no vamos a poder integrarnos. Entonces, hay una serie de cuestiones sobre las que es indispensable llegar a un acuerdo para montar este ecosistema digital de evolución, de dar un paso más en la transformación digital de las organizaciones, y sin los cuales, sin esos consensos, no se harían. Por ejemplo, a la hora de definir políticas de control de acceso, es decir, cuando este señor, el de la aplicación de parques y jardines, explica cuál es la descripción de su producto, va a explicar, oye, yo sé de ciertos atributos que pueden tener los usuarios, si es un jardinero, si es un administrador, si es tal, y dependiendo de este rol va a poder hacer estas operaciones o estas otras y tal. O soy capaz de describir eso con un lenguaje común que todo el mundo entiende, o va a ser un galimatías, porque si cada organización, cada proveedor de un producto, de un servicio, a la hora de describir sus políticas lo hace con su propio lenguaje y cada uno se define uno distinto, pues es un lío la integración. De la misma manera, ¿cómo intercambio en sí mismo los datos? Esta integración, yo tengo que ser capaz de enviar datos aquí y recibir resultados. O me pongo de acuerdo en qué APIs se van a utilizar en todo el espacio de datos para que exista ese intercambio, o las cosas van a ser muy problemáticas. El modelo de datos es otro tema del que ha salido un poco antes en el planteamiento de preguntas, donde es necesario un acuerdo. Los agentes participantes en un espacio de datos deben de acordar un vocabulario común que van a seguir a la hora de intercambiar información, porque si no aquello va a ser como la Torre de Babel.
por último, en los espacios de datos buscamos o digamos divisamos que va a existir o debería de existir como método de incentivación los aspectos de vender productos. Este señor que ha hecho la aplicación de parques y jardines pretende ganar dinero con esa aplicación, pero ¿cómo se contratan las aplicaciones? ¿Cómo se provisionan? ¿Cómo se activan? ¿Cómo se descubren? Todo eso hay que también llegar a un lenguaje común, de una manera estándar de que esas acciones se hagan de la misma manera. Si no, pues vamos a acabar teniendo pues el marketplace de Azure, el marketplace de AWS, el marketplace de tal, y todos distintos, ¿no? Entonces se trata de uniformizar eso. Y los espacios de datos han venido aquí para intentar llegar a ese conjunto de acuerdos necesarios. Pueden existir espacios de datos donde en el fondo ese acuerdo se establece entre los que han decidido montarlo, pero un poco yendo a más, lo que buscamos es que esos acuerdos sean no específicos de cada club que se vaya montando contando a una serie de organizaciones, sino que sean un poco cross-domain y vengan dados a nivel de estándares. Y en los tres frentes, desde el punto de vista tecnológico que he comentado, cómo voy a intercambiar datos entre los actores, cuáles van a ser los mecanismos que se establecen para determinar que un participante es fiable o no y cómo se va a resolver los temas de gestión de identidad y autorización, y cómo voy a resolver esto de la publicación, descubrimiento de productos y servicios y los temas de contratación, provisión, activación de los servicios, etc. Todos los acuerdos que hay aquí forman parte de la gobernanza que todo espacio de datos tiene que fijar, ¿vale? Y que entre otras cosas irá gobernando qué versión de cada uno de los estándares que se decidan adoptar rige en cada momento. Y también aspectos legales, porque por ejemplo vamos a querer resolver aspectos como el mal uso de los datos, pues porque todo participante en un espacio de datos va a tener que firmar un marco legal que si luego se descubre que incumple, pues va a ser objeto de demanda. Al final, todo esto, ¿cómo se materializa en componentes, en sistemas? Y ¿cómo empieza a tener cuerpo un espacio de datos? Pues un elemento central va a ser el Data Space Connector. Esto va a ser una serie de componentes que cualquier organización que se conecte a un espacio de datos, generalmente para ofrecer servicios de datos alrededor de un producto que está ofreciendo, pues tiene que desplegar en su entorno. Y un elemento fundamental es el elemento de confianza. Como, por ejemplo, voy a registrar quién es fiable en mi sistema y quién es tiene, digamos, la potestad de emitir ciertos atributos que van a caracterizar a organizaciones. Aquí es donde, por ejemplo, juega un papel fundamental GaiaX con su Trust Framework. Nosotros en FileWare nos hemos concentrado en el FileWare Data Space Connector y hemos creado una primera versión del FileWare Data Space Connector que es open source y que, por ejemplo, todas las organizaciones que van a acudir a la convocatoria y van a plantear mostrar casos de uso van a poder usar sin coste porque es open source. Por eso preguntaba yo a Paqui, oye, ¿vosotros también vais a hacer la parte vuestra de proporcionar un servicio de registro de clearing house? Porque lo van a necesitar conectarse a ellos los Data Space Connectors que cada organización despliega. Por eso, digamos, esta es la foto. Y uno de los mensajes fuertes que quiero que os llevéis saliendo de esta jornada es: con la combinación de las tecnologías de GaiaX y de FileWare a día de hoy, se pueden montar espacios de datos. Esto no es papel y teoría. Se pueden montar espacios de datos y de hecho os animamos a que, basándoos en el FileWare Data Space Connector, basándoos en los GaiaX Digital Greenhouse que se van a desplegar, planteéis esos casos de uso que de paso vais a recibir esa subvención para probar la tecnología, etc.
Bueno, los estándares que cumplimos, tanto GaiaX en los Digital Clearing House, el Fireware en el Fireware Data Space Connector, pues como ha comentado antes Paqui, yo creo que esto es un hito en Europa, se ha creado una alianza uniendo a Fireware Foundation, a GaiaX, a International Data Space y a la Big Data Value Association para ponernos juntos y decir, vamos a ponernos de acuerdo en qué estándares se podrían adoptar para montar los espacios de datos y soportarlos en el contexto de un conector. No voy a entrar en el detalle aquí ahora porque es súper técnico, pero que sepáis que al final crear cualquier Data Space Connector que cumpla con las recomendaciones que se han publicado desde la Data Space Business Alliance debería cumplir una serie de estándares a la hora de resolver funciones básicas como autenticar usuarios, autorizar accesos, intercambiar datos y los temas de contratación de productos y servicios. Y entonces es un conector que cumpla esos estándares, debería ser lo que cualquier proveedor que se conecta, cualquier actor que se conecta al espacio de datos despliega en el conector. Este es lo que tiene el Fireware Data Space Connector, es open source, podéis ir a Fireware, simplemente search GitHub Fireware Data Space Connector y lo vais a encontrar y podéis trabajar con ello. Con esta última transparencia termino con los principales puntos, que básicamente es, oye, hay tecnología con la que se va a poder trabajar y hacer que este espacio de datos pase de la teoría a la práctica. En España somos fuertes con la combinación de GaiaX y Fireware y creo que, digamos, la oportunidad está ahí para cogerla y digamos, aprovecharla, además teniendo en cuenta estas convocatorias. Nada más. Bueno, yo soy Gabriel, lead de data de DataIs y también trabajando como CDO en Celerin, que es del que voy a contar el caso de uso. En el que pretendo hablar de cómo en movilidad tiene utilidad los espacios de datos, ¿vale? Vamos a hablar de cómo los espacios de datos abren oportunidades desde el análisis avanzado y también como un punto donde apoyarse para la construcción de inteligencias artificiales realmente robustas, no sesgadas por la información que podemos tener en las distintas empresas y competitivas, pues como contaba Paqui, pues con las IAs que vienen desde Estados Unidos o China con un volumen de datos mucho más grande. La idea es hablar un poco ya hemos definido qué son los espacios de datos, vamos a hablar un poco de qué aportan y voy a poner ejemplos concretos de cómo trabajando con datos, si no trabajamos con esa visión de espacio de datos, podemos tener problemas. A partir de ahí veremos un caso de análisis avanzado aplicando esta metodología, tratando de usar los espacios de datos de una manera smart en el modelado, intentando extraer el mayor valor de poder trabajar con estas estructuras de datos diversas. Entonces, bueno, ¿qué son? Pues ya ha explicado un poco Paqui y yo voy a hablar un poco de qué aportan, ¿no? O sea, ¿qué nos dan? Nos dan esa interoperabilidad. Si somos capaces de dar un estándar sobre el formato de los datos, podemos trabajar con fuentes de datos distintas, de entornos donde se generan datos que a priori podrían no parecer directamente combinables, pero que con esos estándares y esa forma de trabajo lo son. Que esto que parece algo que es un aporte, en realidad es una cosa que es absolutamente necesaria. O sea, si yo no tengo eso, ¿cómo combino los datos? ¿De qué manera puedo trabajar con unos datos de una fuente o de otra y combinarlos, ¿no? Y esto es algo que ya muchos de vosotros, si trabajáis con datos, os habréis encontrado ya. Y por un ejemplo, estos son extracciones de Bicimas y del servicio de bici de Sevilla, que en realidad tienen la misma información, latitud, longitud de las paradas de bici, tienen la misma información que es cuántas bicis hay, y ninguno de los dos formatos es combinable. O sea, tienes que hacer todo un proceso para combinarlo. El montar un espacio de datos de movilidad, pues a lo que lleva es a crear un estándar donde todos pongamos los datos de la misma forma. Seguridad y privacidad. Bueno, esto es fundamental también. Bueno, tampoco se hace. Entonces, ¿con qué nos podemos encontrar? Pues yo tengo datos del Bicimas, latitud, longitud, hora a la que cojo la bici, hora a la que dejo la bici, y por otro lado tengo un dato que en teoría
no tiene nada que ver, de localización de personas a través de información del móvil. Y resulta que como yo me doy cuenta de que una persona está usando el móvil en una posición, en una hora, puedo saber, sé qué persona es y sé a dónde ha ido. Porque tengo el dato geolocalizado del Bicimap. Entonces, si nadie pone el control sobre cómo ese dato se ha publicado, pues una persona o una empresa de telefonía, además de saber dónde estás posicionado, manda la información de por dónde te mueves. Acceso y compartición controlado. Esto tampoco se da. ¿Y esto qué puede provocar? Bueno, en algunos casos muy sonados, pues tiene que ver con esto. Yo os pongo datos de votantes y de repente está abierto. Y no sé dónde ha ido ni quién lo tiene. O gestión de datos y escalabilidad. Pues esto lo hemos podido vivir todo con las aplicaciones móviles del COVID. Cuando teníamos que registrarnos para la vacuna, de repente, si yo me había vacunado en el extranjero, aquí no sabían que estaba vacunado. Si usaba el radar, de repente el radar no me localizaba, ¿vale? Entonces, todo esto también tiene que ver pues, con el estándar de los formatos, la gestión y la estabilidad de los datos, el cómo se gestiona, la información que es común, que debería ser pública, porque tiene... o sea, no es una cuestión solo de competitividad, es una cuestión de la visión que tenemos en Europa de los servicios, ¿no? Y el dato como servicio público, el dato como herramienta para que todos podamos, en igualdad, mejorar y dar mejores servicios, ¿no? ¿Cuáles son las principales ventajas que yo he identificado, ¿no? Que hemos identificado trabajando desde este punto de vista más analítico? Pues permite la colaboración interdisciplinaria. ¿Esto qué significa? La ventaja de trabajar con fuentes de datos abiertas que además tengan este rigor, lo que nos permite es buscar la forma de usar otras fuentes de datos para algo que en realidad pensamos al inicio que puede no estar relacionado, ¿no? Y en esto hablo, por ejemplo, de la recogida de información que podemos estar haciendo ahora mismo sobre movilidad, pero de datos que tienen que ver, pues simplemente con el consumo que se hace de bebida o de comida en los distintos establecimientos de la ciudad. Eso nos da un indicativo de por dónde se mueve la gente, ¿no? Y es interesante también. Acceso a conjuntos de datos más amplios y diversificados. Un problema que tenemos muchos analistas que no nos damos cuenta del propio sesgo que tenemos dentro de las corporaciones por la decisión de los datos que recogemos y cómo los recogemos. Y las diferentes formas de recoger esa información que pueden tener varias empresas que se dedican a lo mismo aporta una diversidad que es muy interesante. O sea, yo puedo estar recogiendo la temperatura con un tipo de sensor, otro lo puede estar recogiendo con otro tipo de sensor, o además puede estar recogiendo la presión. Todo eso aporta valor y da otra visión de lo mismo que yo estoy midiendo, de lo mismo que yo estoy intentando evaluar. Por otro lado, también aporta desde el punto de vista de la innovación, que bueno, puede estar relacionado con ese punto, y luego eficiencia en costes y tiempo. Y esto es, para mí, una de las cosas más importantes. ¿Cuántas empresas estamos dedicando recursos y tiempo a recoger exactamente la misma información? De los mismos puntos. Para luego, además, tener que darle un nuevo formato, un nuevo procesamiento, porque no nos hemos puesto de acuerdo. ¿Vale? ¿Cuáles son las fuentes de datos ahora mismo que hay como espacio de datos que están orientadas a espacio de datos que yo voy conociendo, ¿no? Que vamos conociendo y que vamos aplicando? Pues algunas son públicas, ¿no? La DGT está trabajando en todas estas fuentes de información y se está ajustando a muchos de los estándares a nivel europeo sobre movilidad. La estrategia europea de datos ya habla de cómo hacer esto, de qué manera quieren estandarizarlo y de qué manera quieren implantarlo. Y bueno, y de ahí surgen pues esto que estamos escuchando, tanto Fireware como Gaia, ¿no? Pero hace tiempo que se viene trabajando de esta manera. ¿Dónde? Sobre todo en investigación. Y en investigación, en biología concretamente, llevan años trabajando de una manera colaborativa, definiendo estándares. ¿Por qué? Porque era carísimo extraer secuencias genéticas. Entonces esas secuencias genéticas eran compartidas con el mismo estándar y con acceso público, aunque con esas trazas para saber exactamente quién estaba trabajando en qué línea y con qué fuente de información. En Open Data, en movilidad, pues cada vez hay más información. No es fácil encontrar esos estándares, ya he puesto algún ejemplo. Aquí en Madrid se está trabajando mucho en ello, dentro del MT,
en Valencia también, pero te encuentras, pues justo hoy mismo he estado trabajando con esa información. En Valencia puedes encontrar los datos en un CSV de manera muy sencilla, y aquí te ponen el formato KPML para que te rompas la cabeza con Python hasta que lo abras, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué veo yo? ¿Qué se puede ver en esto, no? Pues, sobre todo esperanza, se ve que se está trabajando en ello, que hay cada vez más fuentes de datos a las que se puede acceder con ese control, y luego oportunidad en el sentido de que también tenemos que ser críticos los que nos dedicamos a esto para buscar abrir esos campos, y desde las propias empresas, pues como estamos trabajando ahora en Celerin, con la mente abierta de compartir datos, que es algo que nosotros fomentamos siempre desde DataIs, pero que, bueno, muchas veces nosotros no somos los dueños de esos datos como consultores, pero luego dentro de Celerin, pues sí que hay esa posibilidad y esa mentalidad. ¿Por qué? Celerin está trabajando en la movilidad, es a lo que se dedica, movilidad sostenible, movilidad compartida, y trabajando sobre todo en entornos rurales, en entornos donde encontrar información de otra fuente de datos es mucho más difícil, porque no están las grandes empresas, las grandes corporaciones monitorizando el movimiento de las personas, y es ahí donde nosotros creemos que también podemos participar en este tipo de proyectos como colaboradores que tienen información de estos entornos y que podemos compartirla y hacer uso de también la que dispongamos. DataIs está trabajando en este proyecto desde ese punto de vista del modelado que siempre tenemos en cuenta, trabajando con sensores y trabajando de manera muy consciente también con ese causal modeling y con esa visión prescriptiva del aprendizaje por refuerzo y MLOps que nos diferencia de otros entornos de trabajo. Hago hincapié en el causal modeling y en la información experta porque para nosotros, en esos espacios de datos, la información experta tendría que estar representada de alguna manera. ¿Está representada de qué forma? Vuelvo a repetir, si yo tengo 4 o 5 fuentes de datos de una misma información desde distintos grupos, cada uno de esos grupos habrá decidido cómo recoge esa información, cuáles son las variables que recoge y cómo lo hacen. ¿Dónde he vivido yo esto? Por ejemplo, en medicina, en entornos de trabajo donde hemos estado modelando, por ejemplo, la celiaquía, nos encontrábamos con grandes diferencias en cuanto a los estándares de recogida de información entre los distintos hospitales que no nos permitían compartir los datos para hacer un buen modelo, un gran modelo, teniendo información de distintos entornos, que además es muy importante en medicina porque el entorno condiciona y sesga los datos, pero sin embargo pues también tenía el punto de que tú veías cuál era la orientación del médico o del equipo médico que había decidido recoger los datos de esa forma a la hora de recoger la información, y eso es parte de esa información experta de la que hablamos. Nuestra forma de trabajar con estos modelos es de esa manera, con real time, con sensores, con ese conocimiento experto, trabajando con esos modelos causales. Los combinamos con los modelos generativos, con las IAs más estándares del mercado, pero siempre dándole ese punto del conocimiento que nosotros tenemos, muy orientado a las distribuciones de probabilidad y a la medición de la incertidumbre. Desde ahí, y en colaboración con Celerin, desde Celerin nos surge esa idea de la inteligencia artificial colaborativa. ¿Qué es la inteligencia artificial colaborativa? Una inteligencia artificial que intenta no ser sesgada, basándose en la posibilidad de trabajar con esa diversidad de fuentes de datos desde distintos entornos, extraídas con esos sesgos expertos definidos por distintas fuentes. En Celerin es fundamental, ¿para qué? Sobre todo para trabajar en modelos predictivos de la demanda y movilidad de las personas en distintos entornos. Además de eso, también nos interesa mucho modelar bien el tráfico, porque lo que queremos es optimizar las recomendaciones de ruta y de movimiento de las personas en nuestra plataforma. Nos dimos cuenta de que usando fuentes unitarias podíamos cometer grandes errores en algunos entornos. Las encuestas, los movimientos que se miden con distintos sistemas están sesgados por la utilidad que tienen para las personas que lo utilizan y pueden no estar representando todos los movimientos que se dan. Además, en entornos poco poblados, la información es restringida y esta información errónea puede llevar a sesgos muy grandes. Entonces, para nosotros lo más robusto era trabajar con fuentes de información diversas. ¿Qué fuentes de información? Ahora comentaré algunas, pero en realidad de CELINE, o sea, intentar estudiar la población a nivel de personas activas en la zona,
número de personas que están trabajando, número de personas que están estudiando, que también pueden ser considerados otro espacio de datos pionero, pero que tampoco está regulado, y cuando trabajas con fuentes de datos España, Europa, Alemania, institutos nacionales estadísticos no comparten los mismos índices, no comparten la misma información, ni siquiera ahí. Y de esa manera, trabajando con las herramientas que conocemos de modelado, hacer el ensamblaje de esa información para llegar a predicciones más robustas. Esto lo hacemos con los siguientes principios. Por un lado, la integración de los datos. Tenemos que buscar esa forma de que se colaboren entre sí. Expertos en el bucle. La información experta para nosotros es otra fuente de datos más. Ensamblaje de los modelos. Trabajamos con Ensemble, ese concepto que viene del Machine Learning, pero lo aplicamos a otro nivel. No aplicamos directamente los algoritmos de Ensembling con los típicos modelos de Ensembling, sino que lo llevamos hasta a las IAs. O sea, yo puedo usar una IA de un tipo, otra IA de otro tipo y combinar los resultados que me da como si fuera el proceso de integración de esa fuente de información. Eso nos lleva a la optimización de decisiones y a ese modelo colaborativo donde nosotros lo que esperamos es llegar a las mejores decisiones desde una manera transversal, teniendo en cuenta toda la información desde todas las fuentes de datos. Este es un poco el pipeline. Estos son los métodos de ensambling típicos y los pongo aquí porque voy a enseñar cómo los usamos nosotros en el proceso. Un ejemplo claro sería este, por ejemplo. Nosotros tenemos información de tráfico, he fijado 5 o 6 puntos, con algunos de los algoritmos que nosotros tenemos que son generativos, probabilísticos, no necesitamos más información. Pero aquí lo que estamos viendo es que en estos puntos la diversidad de demanda que plantea cada una de las fuentes de información es muy distinta. Podemos ver que hay puntos de la ciudad de Madrid donde parece hotspot si miro Bicimap, pero sin embargo si estoy mirando MT no lo parece. ¿Vale? Esto es un momento concreto en la ciudad de Madrid, esto pasa muy pocas veces, ¿vale? que la estación de metro de Madrid de Sol no esté muy llena, que es lo que está diciendo eso, ¿vale? Pero a partir de ahí, nosotros lo que hacemos, pues antes, ¿qué hacíamos? Cogíamos normalmente la de tráfico, que es la que más nos interesa a nosotros, pensábamos, y con eso hacíamos inferencias sobre cómo podían ser los movimientos dentro de la ciudad en ese instante. Con la combinación de varias fuentes de información, usando nuestros modelos causales, y con la información experta de qué peso le tenemos que dar a cada fuente, pues llegamos a un modelo que nos permite tener mucha más información de la que tendríamos con una sola fuente. Y que nos permite gestionar mejor la incertidumbre, llegando a generar diversidad de posibilidades. Algunos de los datos que nosotros utilizamos y que ya son públicos son estos que decimos aquí, ¿no? Los eventos programados y festivos, pues los puede usar cualquiera, están disponibles, los podéis buscar. Las fiestas en España nos gustan mucho y están todas documentadas, no hay ningún problema. Y luego el transporte público, los sensores o los datos meteorológicos son datos que generalmente han sido públicos. Ahora se están estandarizando. Todo lo que tiene que ver con tráfico desde la DGT, y esto es un trabajo que se está haciendo en los últimos meses, diría yo, está siendo muy importante y tiene muchísima información. Como digo, esa implementación la vamos a hacer con ese modelado individual por cada una de las fuentes de datos en algunas de las ocasiones. En otros casos vamos a aglutinar esos datos, pero también aplicando modelos. Aplicamos modelos sobre los datos, haciendo embeddings, haciendo transformaciones de los datos para que para que represente realmente lo que más nos interesa a nosotros de cara a la predicción, y luego los combinamos. Entonces, una primera versión sería esa. Cojo las distintas fuentes de datos, sobre cada una de ellas trabajo mi modelo, y sobre ese modelo soy capaz de tomar decisiones sobre cada uno de esos modelos, la información que me devuelve y lo que dan me sirve para tomar las decisiones. En este caso, pues sería predicción de demanda, predicción de información. Lo siguiente sería coger todas las fuentes de datos, aglutinarlas en una misma base de datos. Esto muchas veces es muy difícil porque realmente no puedo hacer esos joins y es complicado, entonces no suele ser la que usamos, pero si tenemos la posibilidad también lo hacemos, y a partir de ahí modelamos con los datos combinados, agregando información sobre cada uno de los registros que nosotros tenemos, que generalmente pues también aplicamos nuestras propias metodologías para recopilar información. Y finalmente, la que mejor resultado nos da, que es partir de una información recogida por nosotros, teniendo claro cuáles son las necesidades core que nosotros tenemos, hacer un primer modelo e ir viendo en qué zonas, en qué lugares tenemos menos información, cometemos más errores, para ir ayudando con otras fuentes de información, aportando más conocimiento y llegando a mejores conclusiones.
¿Qué desafíos y consideraciones éticas tenemos que tener? Bueno, pues es muy importante tener un buen balance entre innovación y privacidad y tener unas buenas prácticas de gestión de los datos. Por otro lado, hablar de la transparencia y consentimiento informado, ser transparente con el cliente sobre el uso que se va a hacer de esa información. Y finalmente, lo que quiero hacer es llamar a la acción, fomentar la colaboración. Es importante que todos seamos claros con esto y seamos conscientes de que no nos ayuda en el desarrollo el pensar que no compartir los datos es una forma de reducir la competencia. Realmente la competencia viene de compartirlo y enfrentarse a las otras empresas con las que competimos en el mercado, sabiendo todos y siendo todos en igualdad. Innovar responsablemente, invertir en tecnología. Es importante también que seamos conscientes de que esto no es fácil. Hay que invertir en tecnología, hay que invertir en desarrolladores, hay que invertir en formación, en gobernanza de datos, en tratamiento de datos y en ciberseguridad, y sobre todo en ciberseguridad, y hay que educar y capacitar. Y es muy importante también a nuestros propios clientes, lo hacemos desde DataIS, lo hacemos constantemente, el hablar de esa ciberseguridad, de cómo hay que trabajar en esa ciberseguridad y también en el procesado de datos. Involucrar al cliente desde esa idea de que el experto conoce su problema de negocio y conoce mejor que nadie el dato porque él ha sido el que ha decidido cómo recogerlo. Bueno, hasta aquí las preguntas que queráis. A ver, yo vengo a hablar de la parte de espacios de datos que tiene que ver más con lo que es el mundo físico, ¿vale? Con el pasaporte digital. Nos vamos a presentar muy rápido. Somos una empresa alemana, nos dedicamos a hacer software estratégico a medida para nuestros clientes, que viene a ser pues cualquier cosa que necesitan que tiene que ir en una parte que sea crítica para su negocio, ¿vale? ¿Alguno de aquí sabe lo que es el pasaporte digital? 1, 2, 3, 4. Joder, van saliendo algunos tímidos, ¿no? Bueno, el pasaporte digital es esto. Es básicamente, tenemos un objeto físico con un mecanismo que permite linkarlo con algo, con sus datos digitales que pueden estar online o pueden estar directamente grabados dentro de este dispositivo, ¿vale? En ese caso es un código QR, ¿vale? Ese es un ejemplo de un bolígrafo que además tengo aquí, por si alguien después tiene curiosidad por verlo. Y la idea es que todos seamos capaces de acceder a toda la información relacionada con ese objeto físico a través de o un teléfono móvil, si lo hacemos como usuarios, o siendo una máquina, pues con un escáner código QR, o con un RFID o lo que sea. La Unión Europea quiere que interaccionemos y que todos tengamos pasaportes digitales en los objetos que tenemos en el día a día. Porque eso es lo que le va a permitir a la Unión Europea tener controlados cuál es la identificación del fabricante, qué certificados tiene, los certificados de, oye, este objeto se puede mover por aquí por la Unión Europea, sí, no, para qué puede estar utilizado, qué certificación energética tiene, qué huella de carbono tiene. Y luego, mucho más importante, para la historia esta de fomentar la economía circular. Bueno, yo como fabricante acabo de producir 3.000 bolígrafos como ese, ¿vale? ¿Y dónde están? ¿Se han deshecho? ¿Han acabado en el mar? ¿Se han acabado en África? Pues entonces, para poder saber qué es lo que ocurre con las cosas que producimos y poder fomentar la economía circular, lo que quiere la Unión Europea es que exista una trazabilidad, ¿vale? Un seguimiento de todos los productos que van a circular dentro de la Unión Europea. Eso para nosotros como usuarios lo que nos permite es tener mucha más transparencia. Cuando vayamos a comprar las cosas, ya sea de primera mano o de segunda mano, podemos saber, oye, pues quién lo ha fabricado, acceder a la documentación aunque la hayamos perdido, no tenemos que tener todo ahí guardado en un cajón, ¿vale? Y luego, pues para el mercado de segunda mano, oye, pues mira, me voy a Wallapop, voy a comprar algo, no tengo por qué creerme lo que me dicen, ¿no? Mira, miro el pasaporte y digo, ostras, pues sí, esto se ha utilizado tal, se ha fabricado en tal año, etc. Esto, al final, es como la aplicación de la Agenda 2030. Esta de la Unión Europea, ¿vale? Esto, si alguno se ha metido aquí a intentar averiguar qué es lo que hay detrás, es un galimatías de narices. Yo he hecho lo mejor que he podido, cogiendo información de muchas fuentes, esto luego ya os lo pasaré, están ahí los enlaces, ¿vale? Básicamente lo que dice es que la Unión Europea, hasta aquí, ha estado haciendo muchas regulaciones de todo lo que tenemos que hacer para mantener el país limpio, para mantener la huella de carbono baja, las normativas estas de cadenas de suministros y demás. Y luego aquí
en finales de 2023 empiezan a pensar, ostras, tenemos que tener una lista de sectores que son los de alto impacto, que son los que tenemos que priorizar a que den caña para poderlos tener bajo control, ¿vale? Y son todos estos, que no son muchas sorpresas, ¿no? O sea, todos son industrias pesadas o que tienen que ver con automoción, químicos, pinturas, textil, es de los primeros que va a entrar, baterías, es de los primeros que va a entrar, y van a ir sacando, poco a poco, regulaciones, estándares, ayudas y demás, para que, y esto es, en principio, el año del Digital Product Passport era en 2026. Lo que pasa es que nadie se creía que fueran a ser capaces de implementarlo para 2026. Ahora la última información que tengo de una conferencia de hoy es que va a ser en 2027, ¿vale? Así que prepararos todos para en 2027 celebrar el año del pasaporte digital, ¿vale? El caso es que al final, de aquí a 2030, prácticamente todos los productos que se vendan dentro de la Unión Europea, ya sean productos finales o productos intermedios, van a tener que llevar un pasaporte digital. Es decir, algo que permita acceder al gemelo digital o a la información digital de todos los productos que se muevan por aquí. Vale, ¿y qué tiene que ver esto con los espacios de datos? Yo no me he equivocado de evento, ¿no? Pues, joder, si lo estoy organizando. Bueno, pues al final, para nosotros poder meter toda esta información dentro de los pasaportes digitales, una de las opciones que tenemos de hacerlo es, coño, si nosotros tenemos espacios de datos sectoriales, de producción en automovilística, o agrónomo, o ya sea de este tipo, ¿vale? Que es un espacio de datos vertical, que incluye toda la cadena, o sea de consorcio, es decir, que podemos tener también un espacio de datos en el que estén todos los fabricantes de un tipo de producto, ¿no? Pues al final, todos esos datos, si los tenemos organizados en espacios de datos, quiere decir que ya los tenemos conectados, que ya los tenemos estandarizados, que ya les hemos sacado de los silos. Y entonces, meterlos en un pasaporte digital es un pasito más, ¿vale? Por lo tanto, al final, un espacio de datos es una fuente perfecta de datos a la hora de crear el pasaporte digital que nos van a pedir en el año del pasaporte digital, que es 2027. Otro posible uso de los pasaportes digitales, bueno, pues hemos hablado de interoperabilidad entre espacios de datos. Mi empresa es alemana, y entonces yo vengo del mundo este de Catena X. Y aquí a esta gente lo que se le ocurrió es decir, ostras, es que si yo fabrico piezas y yo se las quiero pasar al siguiente y ese se las pasa a Volkswagen y tal, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo para pasarnos todos estos datos dentro de Catena X? Y dije, no, pues con el pasaporte, ¿no? O sea, yo te voy a pasar la pieza y en logística tú le guardas los datos de esta pieza y luego en comercialización o en las distintas etapas de fabricación y entonces a través del QR o del Data Matrix o del RFID en cada uno de los pasos de la producción es donde se conectan a el gemelo específico del chisme que tengo en mi fábrica. Y entonces de esa manera, pues oye, al principio lo estarán utilizando dentro del espacio de datos de producción, pero cuando cogen y lo meten en un camión, si es un estándar, pues lo estarán utilizando en el espacio de datos de logística. Y cuando eso llega a la tienda, pues lo estarán utilizando en el espacio de datos de comercio, de lo que sea, ¿no? Entonces también nos sirve como una herramienta para poder fomentar esa interacción entre distintos espacios de datos. Y la última, que yo creo que es el objetivo, ¿no? Es, yo creo para mí la más poderosa, que es, coño, imaginaos que estamos en 2027, bueno, imaginaos que estamos en 2030, que ya todo tiene espacio de datos, no solamente las ruedas y los muebles y las pinturas y esas cosas. Si nosotros tenemos gemelos digitales de todos los productos que hay ahora mismo en circulación dentro de la Unión Europea y los que ha habido antes, porque claro, eso, el producto se puede acabar, pero el gemelo digital puede estar ahí, ¿no? Entonces tenemos un espacio de datos de cada uno de los productos en sí que nos permite hacer un montón de cosas, analizar cuál es la durabilidad, qué tipo de componentes se le pueden aplicar para, por ejemplo, temas de repuestos, cuáles son las mejores decisiones de diseño para reducir el impacto ecológico. Podemos hacer optimizaciones basadas en inteligencia artificial utilizando grandes volúmenes de datos porque a lo mejor es el mismo tipo de producto, pero con ligeras variaciones porque son distintos los fabricantes, ¿no? Entonces, digamos que sería el último objetivo al que aspira la Unión Europea
y para el que ya están sacando, de hecho, proyectos de investigación y desarrollo con un TRR más o menos bajo, ¿vale? Para, pensando que tenemos estos espacios de datos de productos, cómo podemos hacer aplicaciones de inteligencia artificial que nos ayuden a diseñar mejor nuestros productos, nuestras cadenas de producción y nuestras líneas de suministro, ¿vale? Y bueno, esto, por ejemplo, es de la reunión esta que he tenido hoy, bueno, ha sido un evento de CIRPAS, que es la fundación que se dedica a hacer o a fomentar la parte del pasaporte digital de la Unión Europea, en el que, bueno, aquí lo veis ya, que lo dicen, Data Space for Digital Product Passports, porque eso es el objetivo que tiene en realidad la Unión Europea, ¿no? Y como fecha, si a alguno le interesan estos temas, en la Feria de Hannover, del 24 al 26 de abril, en Alemania, ya hay bastantes consorcios y empresas que han dicho que van a hacer anuncios gordos. Yo sé de alguno, por ejemplo, que va a anunciar que ya tienen varios millones de unidades en el mercado con pasaportes digitales implementados. Y no son los únicos, o sea, sí que hay varios. Entonces, bueno, allí también saldrán aplicaciones y tal, y yo os animo a que estéis un poquito al tanto también de esa parte, ¿no? Al final, ¿yo por qué digo esto? Porque si nos van a pedir que implementemos los pasaportes digitales dentro de unos años, podemos también aprovechar esta convocatoria para ir preparando el camino, ¿vale? Porque al final, los dos necesitan lo mismo, que los silos de datos estén conectados, que haya estándares de APIs, pues como decía Juanjo de Fireware, que haya ontologías, es decir, los modelos de los datos que sean también estandarizados, que la gente pueda compartirlos. Y luego, que existan tecnologías de gemelo digital, igual que en los casos de Fireware estamos hablando de Smart Cities, ¿vale? O de modelos de tráfico y demás, que al final son gemelos digitales. Bueno, pues esto también son gemelos digitales, pero de cositas cortas. Y nada más, si queréis colaborar, pues yo os invito a que lo hagáis con Paqui o conmigo, con el resto de asociados de Gaia X. Os animo a que vengáis y os unáis a alguna de las verticales de trabajo o a tecnologías habilitadoras, que nos lo pasamos muy bien, tenemos muchas buenas ideas. De momento no me han invitado a ningún evento en el que den de comer y de beber, eso es solo aquí. Y si no, en Ametic, que somos la patronal de industria digital, donde tenemos pues, bueno, distintos grupos de trabajo. Yo estoy en la comisión de industria 4.0, pero hay comisión de salud, comisión de neurociencia, y bueno, podéis encontrar allí también distintos actores con los que podéis colaborar para proponer vuestras ideas. Y al final lo importante que es que rememos todos juntos para sacar propuestas de espacios de datos, que hay que darle salida a la convocatoria esta y que no se nos quede en, como dicen esto, en agua de borrajas.